Apreciables amigos, muy buenas tardes, buenas noches. Depende del lugar donde usted va a ver este programa pregrabado. Este es el segundo programa de un segundo periodo, una segunda etapa del programa Nuestro Tiempo, una ventana abierta a las diferentes corrientes del pensamiento humano. Hoy, como de costumbre, estamos a través de Canal 4 y a través del canal YouTube de Quetzalí TV. Les damos la cordial bienvenida a nombre de Marco Augusto como switcher central y de un servidor, Noel Navarro. El día de hoy pues tenemos un invitado muy especial. Quiero dar la bienvenida al doctor Héctor Alfredo Nuila Eri Castilla a nuestro programa y voy a iniciar hablando un poquito de su hoja de vida, que por cierto es bastante larga. No le vamos a dar lectura a todo, pero voy a dar a conocer algunos aspectos muy importantes de su vida. Él nació en 1941 y vamos a hablar un poquito de su participación en la Guerra de los 36 años como miembro del ORPA. También fue presidente del Honorable Comité de Huelga de Dolores de 1965, vicepresidente de la Asociación de Estudiantes de Medicina de 1965 a 1966, y se graduó de médico y cirujano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala el 27 de septiembre de 1968. También quiero resaltar que fue supervisor de prácticas rurales de la fase 3 de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala de 1972 a 1973. Fue representante delegado de la Universidad de San Carlos ante el Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica de 1976. Yo creo que eso es muy importante por lo que vamos a platicar hoy, relacionado con el tema de la celebración del bicentenario ante la pandemia del COVID-19. También fue militante revolucionario de 1970 hasta la fecha. Fue diputado al Congreso de la República por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca 2008-2012 y también es autor de varios libros, dentro de ellos autor del libro En la Paz como en la Guerra, Memorias Revolucionarias, escrito en el 2015. Por cierto, este libro lo tengo a la venta aquí en Librerías La Providencia. También es autor del libro Los Tentáculos del Poder en el Congreso de la República. Este libro es bien interesante y yo lo sugiero. Y también fue fundador de la Red Hemisférica de Parlamentarios y Exparlamentarios por la Primera Infancia en la ciudad de Puebla, México, en octubre del 2010. Es bastante amplia la hoja de vida del doctor Héctor Nuila. Conocido, es un personaje controversial, conocido en toda la República y a nivel internacional. Y pues vamos a iniciar recibiéndolo. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Noel. Cuánto gusto saludarlo. Muchas gracias. Vamos a iniciar haciendo un pequeño paréntesis como introducción para que la gente lo conozca, porque hay jóvenes que realmente desconocen la historia de Guatemala y tal vez saben muy poco acerca de usted y de lo que pasó hace mucho tiempo aquí. Realmente, usted que estuvo involucrado directamente, ¿valieron esos 36 años? ¿Valió la sangre derramada de tanto guatemalteco, tanto de el pueblo en resistencia como del ejército? Bueno, mire, yo creo que sí valió la pena, porque hay que tomar en cuenta que aunque las primeras organizaciones guerrilleras dan inicio a su vida política y militar en marzo y abril de 1962,
Y en 1963 se conforman las Fuerzas Armadas Rebeldes y el movimiento 13 de noviembre. Esto lo fundan Luis Turcios Lima y Marco Antonio León Sosa en aquella época. Este movimiento del 13 de noviembre de 1960, pues fue un movimiento reivindicativo en el seno del Ejército de Guatemala, su oficialidad. Estaban en ¿Ya? contra prácticamente de las medidas y la forma como había venido manejando el gobierno Idígoras, ¿verdad? Sí, pero principalmente uno de los puntos sobre los cuales ellos se alzan en rebeldía es porque el gobierno de Idígoras Fuentes, sin mandato del Congreso y sin notificarle al alto mando del ejército plenamente, autorizó que infantes de marina norteamericanos, o sea, del imperialismo yanqui, entrenaran en Guatemala a mercenarios cubanos para Tableo. invadir Bahía Cochinos en Cuba. Así Los es. militares no reivindicaron eso como tal, lo de la invasión a Cuba, sino que el hecho concreto de la ofensa al ejército guatemalteco porque sin su consentimiento permitieron que otro ejército armado viniera a entrenar a unos mercenarios armados para invadir a un tercer país. Claro. Esa fue la Y también, reivindicación. también el ejército a veces abroga pues, el derecho de decir de que el movimiento revolucionario en Guatemala se originó dentro de su seno. Sí, no, pero no es así tan así, pues, por eso lo estoy explicando. Entonces, eso fue el 13 de noviembre de 1960. La invasión a Cuba la comienza a ejecutar Estados Unidos en, en abril de 1961. Yo en esa época cursaba el segundo año de medicina. Y un día que llego al Paraninfo, hoy Paraninfo Universitario, en esa época era el edificio de la Facultad de Medicina, encuentro en la pizarra en la entrada, decía la AEU, y la A con yeso, escrito con yeso, Ajá. a mano, pues obviamente, la AEU y la AEM, pues convocan a una marcha y a una concentración en el Parque Central para protestar por la invasión a Cuba a partir de Guatemala. Y me acuerdo que abajo decía una nota especial, lleva palos y piedras. Es decir, esa era la nota. Bueno, ¿qué pasó? En esa época, pues la Facultad de Odontología estaba en la misma área en que estaba la Facultad de Medicina, que se juntan dos facultades. Del centro, por enfrente al Congreso de la República, estaba la Facultad de Derecho. Y ahí como a 2 cuadras estaba la Facultad de Ingeniería, por San Sebastián la Facultad de Farmacia y otras más facultades que existían. Entonces sí se concentraba fácilmente el estudiantado para llegar al Parque Central. Cuando llegamos al parque estaba tomado por campesinos campesinos ladinos pobres, pequeños propietarios, o sea, minifundistas del departamento de Guatemala, en donde podían haber tenido en su minifundio algo para sembrar café, su maíz, su frijol y alguna otra cosa. Pero entonces, con la bandera del anticomunismo y diciendo que en la AEU éramos unos violadores, les queríamos ir a violar a sus mujeres y a sus hijas. Entonces los emborracharon y tomaron la plaza con ellos. Entonces, desafortunadamente, les hubo que enfrentarse para desplazarlos de la plaza y se logró su desplazamiento. Cuando estábamos en esa, ya iniciando la actividad política, solo termino, aparece el pelotón modelo, así se llamaba. Sí, en aquella época. Lo estrenan ahí el pelotón modelo
cuyo uniforme era el uniforme del ejército nazi. Eso es un detalle importante por la formación con uniforme pacífica. del ejército nazi. Sí, el casco, las botas, el pantalón, la camisa, el uniforme, los emblemas eran diseño nazi, pues, así de entrada. Sí, Entonces, similares a esa es los la alemanes. Sí, entonces ese ha evolucionado y es el antimotines de hoy, desde esa época. Entonces ahí se dio otro enfrentamiento y comienzan a haber ciertas situaciones. Hubo otro aspecto. En esa época, el Congreso de la República se renovaba por mitad, a la mitad del periodo presidencial. Entonces, Idígoras Fuentes impone fraudulentamente a los diputados del Partido Redención, que era ese asunto, para tener el control absoluto del Congreso de la República. Eso fue protestado. Y en esa época ya se estaban las movilizaciones magisteriales con el Frente Unido del Magisterio Nacional, que luchaba por el descongelamiento de la ley del escalafón y catalogación del Magisterio Nacional, que había sido decretado en la época de la Revolución y congelado Se por había Castilla. congelado el 1485. Sí, ese es ese decreto, que lo congela Castillo Armas. Entonces, la reivindicación del magisterio era, en esos momentos, descongelar el congelamiento de ese decreto. Por otro lado, a nivel de enseñanza media, se peleaba por el cogobierno estudiantil. Entonces, los institutos públicos de secundaria, se llamaba en esa época, fundan el Frente Unido del Estudiantado Guatemalteco Organizado, FUEGO. Entonces, la juventud estudiosa de postprimaria, la juventud universitaria, los sindicatos, las organizaciones campesinas y todo comienzan a iniciar un movimiento de protesta y desconocimiento del Congreso de la República por la imposición de esos diputados. Ahí se destaca mucha gente, gente como Rogelia Cruz González, Claro, que fue Miss Guatemala, sí. que se graduó de Que arquitecta. apareció después por Amatitlán, me parece. Sí, una revolucionaria. Por ejemplo, gente como Carlos Toledo, que era estudiante de posprimaria y que cae en combate en la primera guerrilla que estuvo en Concoa. Entonces, ¿usted considera que ese movimiento de la plaza es el inicio prácticamente? No, son toda esta Eran las movilización, condiciones sociales se que van estaban. creando condiciones políticas para lo que más adelante se fue dando. Ahora bien, en 1900, todo esto, después se dan las jornadas cívicas de marzo y abril del 62, que fueron masivas, fueron 2 meses de paralización del país, pero posterior a eso, eh, estaba la situación de que en el año 1964 iban a haber elecciones generales, presidenciales, diputados, etc. Y los sectores democráticos del país estaban impulsando la candidatura del doctor Juan José Arévalo, el primer presidente de la revolución. Ajá. Entonces, el embrión del CACIF, porque no se llamaba así, la cúpula militar y la embajada americana deciden darle golpe de Estado a Idígoras Fuentes. Ajá. Y para que no hubieran elecciones en el 64, porque derogan la Constitución y toda la ley electoral y todo eso de una vez. Se cierra el Congreso de la República y se comienza, y el coronel Peralta Zurdia comienza a gobernar por decreto. Ese hecho político de ese golpe de Estado cierra por completo las posibilidades de encontrarle una salida política y democrática a la problemática nacional. La cierra y al pueblo no le queda Sí, ya no habían otra, salidas. otra opción para hacer uso del sagrado derecho a la rebelión. Ese es el punto de partida de ya
de las condiciones revolucionarias, a pesar de que existió temporalmente la guerrilla de Concuá, que fue aniquilada, y las Fuerzas Armadas Rebeldes y el movimiento 13 de noviembre que encabezaban los oficiales que sí que tú ¿Cuándo citas. se funda el ORPA? Bueno, ORPA fue parte, fue la guerrilla 2 de Occidente, así se le llamaba dentro de la regionalización que tenía las Fuerzas Armadas Rebeldes. O sea, era la regia 2 de Occidente de las Fuerzas Armadas Rebeldes. Más o menos en el año 68, a partir del 68, 69, en la historia de la lucha guatemalteca se inicia el reflujo. Tiene un reflujo la lucha. Y entonces ese reflujo se debió fundamentalmente a la acción represiva del ejército, que comienza a reprimir masivamente a la población campesina que consideraba que era base social de la guerrilla, principalmente en el oriente del país. Entonces, dentro de la discusión de eso del reflujo, se van sucediendo muchas cuestiones. No se hace una revisión crítica y autocrítica por parte del movimiento revolucionario sobre hasta dónde también sus debilidades habían facilitado ese reflujo. Una de las grandes debilidades era que hasta ese momento en las reivindicaciones revolucionarias no estaba el tema de identidad y derechos de los pueblos indígenas. No existía esa temática dentro de los principios revolucionarios. Y así sucesivamente otros. Claro. Entonces se da el momento en que, por ejemplo, el Frente Guerrillero Garibarra, que operaba en el oriente del país, se disuelve y decide crear la nueva Organización Revolucionaria de Combate, que después se transformó en el EGP. Eso fue en enero 72. Ya este proceso interno en las FARC, también de parte de Occidente, termina, digamos, el 31 de marzo de 1971, cuando la guerrilla 2 de Occidente tiene que enfrentar y burlar un cerco del ejército alrededor en las faldas del volcán Tajumulco, para poder, sin el respaldo de las Fuerzas Armadas Rebeldes, pues, o sea, estaba muy aislada la guerrilla 2 de Occidente. Entonces, la guerrilla burla el cerco y gana el cráter de volcán Tajumulco, de ahí de San Marcos. Claro. Y entonces, aquí es una cuestión anécdota que, para la historia, para que los jóvenes también lo vean. Cuando se gana el volcán Tajumulco, se autoriza a encender un radio de transistores Exactamente, de los Radio de aquella Rebelde. época. ¿Verdad? Y entonces, para ver qué día era, porque no se sabía ni qué día era, apenas había unos relojes oxidados que no muy daban la hora, pues, ¿verdad? Entonces, en esa guerrilla había una situación y lo primero que aparece cuando se sintoniza un radio es la pieza en marimba Concepción Tutuapa. Ah, qué anécdota buena es. Sí, y entonces ahí esa unidad guerrillera decide que es el himno de la nueva organización. Ah. Lo pongo como tal. Yo Entonces, pienso, doctor, disculpe, ¿sí? el tema de todo el historial del proceso revolucionario, creo que lo vamos a tocar en un programa especial. En aras del tiempo, me gustaría, ¿qué piensa 50 años después? Y también, ¿cómo fue? Porque usted venía también de una dirigencia estudiantil, ¿cómo fue su involucramiento? Digamos, la decisión de irse al campo, a la montaña, fue una decisión
muy difícil. Cuéntenos. Bueno, ya siguiendo esto, pues entonces a partir de ahí se funda ORPA, pues, que era la pregunta, en Sí, marzo del 71. Y pasa 8 años como una organización secreta, construyendo la organización y todas las etapas de preparación para la guerra popular revolucionaria, la construcción de zonas de base social y la construcción de frentes guerrilleros de montaña y uno de urbano en la ciudad capital. Entonces, ahí, esto nos lleva un periodo de 8 años y surge a luz pública el 18 de septiembre de 1979. Bueno, ¿por qué nos integramos a la guerra? Porque en realidad las condiciones del país así lo exigían y se veía que era una necesidad entrarse a la guerra. Y entonces así lo hicimos. Yo tuve una pequeña, inicié la militancia, digamos, ya en las filas de la ORPA, un poquito después de su fundación. O sea, yo no fundé ORPA, pero sí fue un poquito después de su fundación. Y de ahí, pues, hasta la disolución de las organizaciones guerrilleras en el 97 y la continuidad como partido de URNG. URNG prácticamente y Ujú. que llega a ser diputado. Sí, ¿En qué sentido valió la pena? bueno, si usted se da cuenta, enfrentar a un Estado contrarrevolucionario, diseñado como contrarrevolucionario, a un Estado caracterizado por la sociedad civil en el año 90-91 como un Estado monoclasista, etnocéntrico, patriarcal y represivo, no es fácil, porque es un Estado diseñado para mantener la situación que hoy en gran medida se ha reproducido en Guatemala. Ahora, ¿por qué valió la pena? La guerra se prolongó, tal vez más de lo necesario, pero el pueblo nunca dejó de luchar, a pesar de que el ejército, el Estado guatemalteco, implementó y ejecutó la represión como política de Estado, cosa que todos los ejércitos son represivos, pero que sea la política del Estado, la represión contra el pueblo, ya quiere decir que el ejército, el Estado y el ejército de Guatemala ubicaron al pueblo como su enemigo interno. Y entonces había que destruir al pueblo. La guerra evitó que se destruyera el pueblo, primer logro. Segundo, lo que dicen los militares, que ellos ganaron militarmente pero de la guerra, pero la perdieron en términos políticos, es una aberración completa, ¿verdad? Demagógica de lo que significa una acción militar. Nosotros tuvimos que estudiar la técnica militar y la conocemos. Y hay principios que dicen, toda acción militar lleva implícita un objetivo político. O sea, lo político y lo militar no son una unidad completa que no se puede separar. Entonces, es imposible ganar la guerra militarmente y perderla políticamente. Lo que sucede es que ellos no aceptan que no haber derrotado a la guerrilla. Uno. Dos, no aceptan que se hayan visto forzados a aceptar una salida política y negociada a la guerra interna del país. Y esa salida política y negociada, solo termino con eso, produjo los acuerdos de paz sustantivos. Ajá. ¿En dónde? Uno de los acuerdos de paz sustantivos es el fortalecimiento del poder civil y la función del ejército en una sociedad democrática. ¿Qué ejército vencedor permite que su enemigo aniquilado le reforme hasta su ley orgánica? Por eso le decía que es una aberración. Entonces, por el contenido y la perspectiva que hable de los acuerdos de paz y la perspectiva que abre ¿cómo se llama? La firma de la paz firme y duradera, se da el hecho histórico
de que los pueblos indígenas irrumpan en la vida política y tengan la beligerancia que hoy tienen, porque esa estaba aplastada desde 1524, sellada con broche de oro hace 200 años con la falsa independencia y toda una serie de situaciones más que se dan. Entonces, por eso que les señalo, de la perspectiva histórica de la irrupción de los pueblos indígenas y otros sectores populares no indígenas en la vida política nacional, con los grados de beligerancia que tiene hoy, es el principal logro de la guerra revolucionaria. Esto nos lleva directamente al tema de hoy, la celebración del Bicentenario. ¿Es correcto celebrar este Bicentenario? ¿No es correcto? Y más que todo en la coyuntura que estamos viviendo con la pandemia, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, hay que ver que en realidad, afortunadamente, ha habido cabalmente por las condiciones políticas que se abren a través de la perspectiva de la paz, permite que el debate político en Guatemala sea una constante. Y ahí se va viendo todo, en ese debate, que aún es en condiciones de desigualdad, porque el pueblo no tiene todas las condiciones a su favor, sino que las tiene su enemigo inmediato, ¿verdad? Es decir, a pesar de eso, este tema del Bicentenario ha sido analizado por amplios sectores del país con un sentido y un espíritu eminentemente crítico. Y se ha llegado a la conclusión de que en Guatemala no hubo independencia, sino que hubo una componenda entre criollos, o sea, hijos de españoles, nacidos en territorio guatemalteco, con la corona española, en donde lo que hicieron fue crear todo el andamiaje jurídico y político, ¿verdad?, para la continuidad de la explotación y misericordia de la fuerza de trabajo, principalmente de los pueblos indígenas, la tierra, la apropiación privada de la tierra y el territorio nacional al servicio de los intereses de la oligarquía criolla y los intereses de las transnacionales, resto de países europeos y posteriormente ya los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, por eso no hay independencia. Eso siempre hemos escuchado, que los criollos fueron los que hicieron la independencia, crearon su estado, no han pagado tributo desde esa época, pero rara vez se señala con nombres y apellidos. ¿Podría usted mencionar algunos? Bueno, hay estudios. Por ejemplo, las familias que controlan hoy el poder político y económico de Guatemala tienen sus raíces biológicas, si usted quiere, con Bernal Díaz del Castillo, con la familia Aycinena, con la familia Irigoyen, con la familia Alvarado, con toda una serie de familias que aparecen dentro, invasoras en 1524, o sea, constituían jefes y tropas militares de 1524, y quienes comienzan a usurpar el poder dentro del territorio maya a partir de la guerra, a partir de la colonización y la expansión colonialista, principalmente de España. Y lo que se dice actualmente, por ejemplo, que se mencionan de los dionicistas, los arzuistas, ¿son herederos o son descendientes directos o son simplemente alfiles de esta trama? Los Arzú son, el expresidente era Arzú Irigoyen, por eso mencioné el apellido Irigoyen. De los Irigoyen, sí, pues. Lo de Gutiérrez y de todo, pues habría que ir a ver sus registros civiles, pero ellos sí tienen sus raíces también, tal vez no desde la época colonial, pero sí durante todo ese periodo de tiempo con ciudadanos peninsulares de España, que así se les denominaba. Ahora bien, hay otro hecho. Llega a tal descaro
la situación del poder criollo colonialista, neocolonialista, digamos, en ese momento, que en el acta de la independencia consta que los muy nobles, notables, etcétera, y todos los adjetivos positivos que se quieran colocar, la hacen de esa manera para evitar que el pueblo la haga por cuenta propia y así evitar las nefastas consecuencias. Palabras más, palabras menos, la hacen así para que el pueblo no participe. ¿Ya? Y la participación popular que hubo en la independencia de las provincias centroamericanas, pues probablemente hubo gente acarreada, han de haber llevado algunos conjuntos de marimba, y la participación de la mujer se dio exclusivamente con la quemada de cohetes que dio doña Dolores Doña Bedoya de Dolores. Molina, ¿verdad? Así es la situación. Entonces, no fue una independencia, sino que es, como lo hemos titulado, una falsa independencia. Por eso no debe En ni términos, festejarse, ni conmemorarse, ni siquiera festejarse. en términos generales, 200 años después, las condiciones sociales, políticas y económicas del pueblo en general guatemalteco, ¿en qué han cambiado? En Pues nada. mire, por ejemplo, la famosa revolución de junio, la famosa liberal de 1871, lo que hizo fue modernizar lo siguiente: la apropiación privada de tierra y territorio de los pueblos indígenas. Recuérdese que el gobierno de Justo Rufino Barrios, ¿qué fue lo que hizo? Una segunda Con, repartición de tierra. con el ejército liberal, que lo logró armar entregando el resto de Chiapas dentro de esas situaciones que hubo con Filisto, con Iturbide y toda serie de cosas, a cambio de armamento para la revolución liberal. Ahí pierde Guatemala alrededor de 30,000 kilómetros cuadrados. Entonces, en ese sentido, Justo Rufino, ese ejército desalojó a los pueblos indígenas que tenían como tierra y territorio de residencia la boca costa suroccidental y oriental del país, o sea, desde el río Suchate hasta el río La Paz, tomando como punto occidental la línea montañosa de la cordillera de la Sierra Madre y luego hasta la costa sur. Expulsó a toda esa población y la fue a refundir con el desplazamiento masivo de la historia a las tierras frías para tenerlos como reserva de obra para el cultivo del café y la caña la caña de azúcar. Todas esas tierras las repartió entre la oligarquía criolla y empresas transnacionales norteamericanas, francesas, inglesas y probablemente hasta italianas. Hay otra situación que se da en esos momentos. Como que tenían que tener el control de la población. Justo Rufino Barrios crea la división político-administrativa que hoy tiene Guatemala. Pero ahí rompe por completo los límites territoriales de los pueblos mayas. Usted ve que, por ejemplo, en el caso de San Marcos, en el caso de San Marcos, San Antonio, Zacatepeques, ahí hablan el idioma quiché, principalmente. El resto del departamento de San Marcos es MAM. Así es. El sur de Huehuetenango es MAM. La parte norte de Quetzaltenango es MAM. Entonces, la territorialidad y la parte sur de Quetzaltenango es MAM. Entonces, ahí, digamos, solo para el territorio MAM, le parcelan su territorio. Sí. Para control ideológico, político, cultural, represivo y tenerlos como una reserva de mano de obra acrítica para la producción y exportación del café y la caña de azúcar. Y así como le pongo el ejemplo de San Marcos, le puedo citar el del resto de departamentos del país. Entonces, eso todo se lleva casi todo el siglo XIX
Y en el siglo XX, la serie de dictaduras liberales que son derrocadas el 20 de octubre del 44 siguen reproduciendo el mismo modelo. En el 44-54 se da el periodo revolucionario conocido como la Revolución de Octubre del 44. Ese proceso, que no era ningún proceso, ningún proyecto socialista, sino que el objetivo de la Revolución de Octubre era implantar en Guatemala el modelo económico capitalista moderno, nacionalista, democrático e independiente, que tuviera ingredientes de justicia social. No era un proyecto marxista. Pues ellos, con eso, fue el único periodo donde se logra tal. Y después, con la intervención norteamericana de 1954, eso lo cortan de un tajo e implantan lo que tenemos del 54 para acá, hasta el nefasto gobierno de Yamatei. Entonces le digo eso. Esas son las secuelas de toda esta situación. Ahora, ¿qué hubiera pasado si hubiera triunfado la revolución, el movimiento revolucionario? ¿Cuáles serían las condiciones del país? Y frente a lo que hemos observado en los movimientos que se han dado en Sudamérica, Venezuela, Ecuador, Bolivia, ¿cuáles serían si en el supuesto caso el movimiento revolucionario de la guerra de los 36 años hubiera habido se hubiera ganado por parte de las fuerzas revolucionarias? Bueno, en la proclama unitaria, publicada de las 4 organizaciones guerrilleras alzadas en armas, durante el proceso ya descrito, que se firma el 7 y se publicita el 7 de febrero de 1982. Ahí, pues, la primera etapa tiene un análisis histórico del por qué luchamos, del contra quién luchamos, cómo luchamos y para qué se lucha. Y en el para qué se hace un llamado a la conformación de un gobierno revolucionario, patriótico, popular y democrático, y que tenía 5 o 7 componentes programáticos para implantarse en ese mismo momento. Ahí se hablaba ya de reordenamiento territorial, de recuperación que llevaba implícito la retoma de la iniciativa ¿cómo se llama?, de impulsar reformas semejante a la reforma agraria inconclusa en el 54. Y la puesta en marcha, la retoma de la vigencia de todas las conquistas populares que se habían logrado en ese periodo de 10 años. Y así sucesivamente. A nivel internacional, se proponía la autonomía plena de la nación guatemalteca en el contexto internacional, el no alineamiento y la no dependencia de ninguna potencia extranjera. Me permite un momentito. Vamos a ir a un pequeño receso. Regresamos en un momento. Está muy bien, muchas gracias. Mi próstata. Agárrame aquí, por favor.
Pero tengo el lapicero ahí. Disculpe, doctor, pero mi próstata ya me está afectando mucho. Excelente el programa, vamos bien. Solo tenemos que aterrizar más en el bicentenario, porque todo el dinero que se gastó, todo lo que van a gastar con los parques y todo eso que propusieron, ¿cuál debió haber sido la actitud del gobierno, verdad? Pero concluya con lo que está. Sí, nos habíamos quedado en cuestiones de lo que pudo haber sido lo que tenía la proclama unitaria. Si eso se hubiera retomado y se hubiera lanzado, hoy hubiéramos retomado el camino, el rumbo perdido en el 54, se hubiera retomado en el momento que triunfara la revolución y se hubiera impulsado ese gobierno con esas características. Hubiera tenido que reformarse el Estado para que deje de ser, para que dejara de ser monoclasista, etnocéntrico, patriarcal y represivo, por un Estado que hoy que en los acuerdos de paz se establece la nación pluricultural, multiétnica y multilingüe, y que hoy social y políticamente surge la reivindicación del Estado plurinacional. O sea, tendríamos mejores condiciones para que en Guatemala hoy cobrara vigencia el Estado, se implantara y cobrara vigencia el Estado plurinacional, con principios de justicia social, bien común y toda una serie de principios del mundo democrático moderno. La instauración de un Estado plurinacional a través de una constituyente se puede lograr como lo está proponiendo un partido a través de las urnas, a través de la vía democrática. Bueno, eso yo creo que primero hay que contestar qué es el Estado plurinacional, conformarlo. Ahí hay una fuente, y lo pongo como fuente, no como doctrina, pues, una fuente, el Acuerdo de Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas. Está eso adelantado. El Estado plurinacional en términos de derechos humanos, en términos de economía, de economía nacional y régimen agrario, está en el acuerdo de paz correspondiente. El poder civil tiene un acuerdo correspondiente y así como tal, también están toda una serie de insumos que se ha venido dando como tal. Yo sí creo que la forma de hacerlo sí necesita de condiciones políticas en el país para que sea realidad. No, eso no se va a dar ¿Están solo dadas con esas buenas condiciones? intenciones y buenas declaraciones. Esas Hay que crear condiciones. las condiciones políticas para eso. Y serán eh, las condiciones políticas las que digan cómo se va a concretar ya el proceso de implantación de un Estado plurinacional. Esas condiciones no pudieron haberse iniciado desde el 2015 y la agudización en estos últimos meses. No, no porque realmente el régimen electoral guatemalteco está diseñado para que el pueblo no tome el poder. Y el Estado plurinacional nunca va a ser, nunca se va a lograr a expensas de las supuestas bondades que pueda tener el enemigo interno y externo del pueblo. El Estado plurinacional tiene que ser una conquista de un triunfo popular sobre la situación actual. La celebración de la supuesta celebración del bicentenario nos viene a tomar con el problema de la pandemia. El problema de la pandemia en las condiciones políticas, sociales y económicas que ha venido sufriendo el pueblo guatemalteco
cuál es su punto de vista en la forma como el gobierno ha manejado esta crisis de salud y principalmente el Ministerio de Salud Pública. Y Bueno, acerca de eso quisiera también hablar un poquito o recordarle un poquito de lo que el Grupo Médico Renovación hace en una declaración. Me voy a ajá, permitir leer unos pequeños fragmentos de la declaración de este Grupo Renovación que dice: para todos los médicos de Guatemala resulta muy alarmante la situación de desatención al sistema de salud público del país. Vemos cada día cómo se muestran las imágenes de hospitales de la red nacional abarrotados de pacientes, particularmente afectados por el COVID-19, y los esfuerzos sobrehumanos que hace el personal médico, enfermería y todo el personal de salud. La pandemia ha puesto de manifiesto la incapacidad y mediocridad de las autoridades de salud y el resto de las autoridades de gobierno. En otra de sus partes dice: los colegas médicos en los hospitales de la red nacional son insuficientes, recargados de trabajo, no se dan abasto, están cansados, frustrados, están perdiendo la vida, perciben, entre paréntesis, si pagan en tiempo, salarios pocos dignos, contratos sin prestaciones que no se compensarán nunca con los riesgos a los que se enfrentan diariamente. Las negociaciones de vacunas aún siguen en la oscuridad. No vemos la acción del Ministerio Público investigando estos actos anómalos como la compra de vacunas. La falta de transparencia de este gobierno llega al extremo de que la Contraloría de Cuentas no ha explicado cómo se compró vacunas a Rusia, los precios y cuándo llegarán esas vacunas, que ahora se cambiaron por otras, y cómo es que el Ministerio de Finanzas erogó esos millones. De igual manera, la Contraloría nunca ha explicado dónde están todos los millones que el Congreso autorizó para enfrentar esta crisis y no ha sido capaz de diseñar un mecanismo ágil para la adquisición de medicamentos, insumos y contratación de personal en salud para atenderla. Por si esto fuera poco, la población guatemalteca ha sido engañada, haciéndola caer en el juego perverso de este gobierno de tratar de sumirnos en el caos, desinformación, el miedo y lo peor de todo, la división y polarización entre los diferentes sectores sociales. Esto es lo que dice el Grupo Médico Renovación. El gobierno de la República, es decir, el Ejecutivo, manda al Congreso esa iniciativa de ley, la cual no se aprobó, pero ahora parte de lo que dice este comunicado es de que sí, los médicos ya están cansados, son insuficientes, no hay personal de enfermería y ahora parece que van a enviar una nueva iniciativa para tratar de que los estudiantes en el último año de medicina puedan colegiarse inmediatamente y puedan llegar a oxigenar eso. ¿Qué opina usted al respecto? bueno, lo que sucede hoy con la capacidad instalada de este gobierno para enfrentar la epidemia del COVID no es más que el resultado natural del desarrollo histórico de los servicios de salud de Guatemala. En la época de Ubico, promulgan el, el código de salud. Ahí se destacaba que la autoridad a nivel la autoridad sanitaria a nivel departamental era la policía. O sea, el jefe de la policía a nivel departamental dominaba el control de los hospitales. Ah, Eso fue cambiado en el 44 con la fundación del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Ahí comienza a tener otra fisonomía el asunto de cómo enfrentar y vencer la problemática de salud y enfermedad del país. Luego, nosotros vemos que se crea el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social como un complemento dentro de esta situación, pero se da nuevamente la ruptura de este proceso en el 54 que ya describimos, y una de las consecuencias es que se implanta y se reafirma
el modelo asistencialista de los servicios de salud de Guatemala. No se crea un sistema de salud. Y cuando hubo un intento en el año 68 del siglo pasado para implantar un sistema de salud regionalizado, en donde hubiera una integración de los servicios desde el nivel comunitario hasta el nivel hospitalario para enfoque y tratamiento de la problemática, eso lo revierte el gobierno del general Arana en 1970 por considerarlo un proyecto comunista. Y regresa casi a la situación de salud antes del 44. Claro, no pone a los policías a mandar a los médicos, pero obviamente sí la mentalidad son con enfoques antiquísimos, ya oxidados para esa cuestión. Y eso es lo que están aplicando permanentemente como doctrina sanitaria en el enfoque y tratamiento de la pandemia del COVID. Me explico. El hospital es una figura importante dentro de un sistema de salud y tiene sus funciones específicas, ¿verdad? Y juega un papel trascendental en la recuperación y en la rehabilitación de la salud. Pero los otros niveles de prevención que existen en Guatemala son casi simbólicos. Están atrasados, sin ninguna capacidad de cobertura ni cosa por el estilo. Entonces, en 1978, se aprobó en Naciones Unidas la Estrategia de Atención Primaria en Salud. El Estado guatemalteco no tiene ni doctrina de salud, ni capacidad instalada, ni las políticas de salud puntuales para aplicar la Estrategia de Atención Primaria en Salud. Y eso es lo que no le permite tratar de manera integral hoy la pandemia del COVID. Como no se lo permitió la del cólera, no le permitió otras, la de la disentería de los años 69, 70 y otras como tal. Entonces, esa es la situación. Y Si además de usted eso, si le agregamos a eso toda la corrupción en cuanto al tema de las medicinas y... a eso iba, a eso iba. Si a esto no le suma la existencia de la corrupción pública y privada. Es pública porque la ejecuta el Estado, pero es privada porque el poder económico privado es el que se reproduce sus capitales a partir del sucio negocio de la medicina. Sí, el precio. Entonces, fundamentalmente a través del precio. Eso incluye vacunas. En otros ¿Verdad? países se consiguen, aquí cerca en Tapachula se consigue mucho más barata la medicina que Sí, aquí. ya en El Salvador es más barato que aquí. ¿Ah? Entonces, obviamente, la situación es, esa es la causa fundamental. Aparte de eso, hay que sumarle otro renglón, la incapacidad del gobierno del señor Giammattei. Es una incapacidad total. En cualquier ramo de la administración pública no han dado una en favor del país. Eso sí, ganan el premio Nobel en la corrupción para apropiarse de los bienes del Estado y de los negocios del Estado para hacerse ricos de la noche a la mañana. Eso sí no hay quien les gane. Y por eso es que se va así. Por ejemplo, ¿cuántos miles de millones de quetzales el Congreso de la República le autorizó a Giammattei para el combate de la pandemia? Por eso es que la pregunta que surge en las protestas populares del ¿Dónde dinero, está ¿dónde el está? dinero? ¿Dónde está el Es dinero? decir, es una pregunta válida, legítima, pero que Giammattei no lo puede contestar. Siempre en el tema del bicentenario y el despojo de las tierras y de la riqueza mineral, el haberle comprado las vacunas a los rusos tiene que ver mucho con esto de la extracción de los minerales y de la venta de los espacios
de Puerto Quetzal y de Puerto Santo Tomás? Bueno, yo sí quisiera tal vez en esto tomar un tiempo mínimo para dar algunas explicaciones. Claro, Eh, la Rusia de hoy no es la Unión Soviética. Y el señor Putin no es Vladimir Lenin, como para pensar. Y en cambio aquí, malintencionadamente, la corrupción pública y privada trata de darle un encubrimiento como que los rusos izquierdistas, comunistas y toda una serie de cosas para enmascarar un hecho de corrupción de lesa humanidad. Porque para eso, Giammattei violó la ley que el Congreso aprobó para la ejecución de los préstamos que había aprobado previamente, en donde se decía que no se podía hacer con intermediarios, sino las negociaciones, sino que de gobierno a gobierno. Eso Giammattei lo violó totalmente. Y la negociación que se hace es a través de un empresario ruso, con el sector privado ruso, con la empresa privada rusa, como intermediario. Ellos internamente podrán tener sus propios negocios, pero de estado a estado, Guatemala debe haber negociado directamente con el Estado con el ruso. Estado No ruso. lo hizo Guatemala como tal. Ese es el punto de partida de esa cuestión. Con las otras vacunas, a través de la guerra económica que comienzan, que implantan las fábricas, principalmente norteamericanas, como la Mill Johnson, la Pfizer y otras que son eminentemente gringas, comienzan a deslegitimar las otras vacunas. Y si usted se da cuenta, el desprestigio social existente en las vacunas en el seno de Guatemala, por todas las barrabasadas que han hecho con las vacunas a lo largo del siglo pasado, pues obviamente se viene a sumar el desprestigio social que genera esa guerra económica impulsada comercialmente por los intereses comerciales de las compañías que fabrican la vacuna y distribuyen la vacuna, y principalmente los intermediarios aquí en Guatemala. Entonces, todo eso se viene sumando para que también no haya la cantidad suficiente de vacunas. Y el ritmo del programa de vacunación es demasiado lento. Por ejemplo, en vez de andar diciendo, poniendo puestos de vacunación en la Brigada Militar Mariscal Zavala, en lugar de poner puestos de vacunación en el Frente al parque del Palacio. Campo Marte, frente al Palacio y toda esa serie de cosas, debieron desde el principio, si hubieran tenido en la cabeza, porque no la tienen, la estrategia de la atención primaria en salud, conformar y organizar y articular la base social del sistema de salud para que los agentes promotores de la salud históricos, como son los que han cuidado de la salud y combatido la enfermedad históricamente en Guatemala, como lo que se les conoce como curanderos, que es despectivo el tratamiento, las señoras comadronas, pero así se les conoce. A ellos les debieron haber entregado la búsqueda activa de casos y el diagnóstico precoz y identificación de COVID. Eso no lo han hecho, ni se les ha pasado por la mente. Por ser más inmediato. Están sentados adentro de los servicios, entre cuatro paredes, esperando a ver quién puede llegar a que le hagan el hisopado. Y todavía ahí falsean las cosas, la tecnología no la dominan y toda una serie de cuestiones. Entonces, sí, realmente estos resultados que se tienen hoy era de esperarse con esa situación que tienen los servicios de salud. Y lo que señala el comunicado de los colegas, que yo concuerdo con eso, estoy de acuerdo con lo que ellos señalan y lo que usted leyó, pues sí realmente tiene esas raíces y desafortunadamente de inmediato no se puede superar, salvo que Giammattei renuncie y quien asuma con todo y su gabinete
y con todo el equipo de Estado inútil y caduco que hay ahora, y pudiera sí realmente retomarse la iniciativa para el control de la epidemia del COVID. De otra ¿Es la forma, única salida? yo veo, ¿Mm? ¿Es la única Yo salida? de otra forma no veo otra salida. De que por milagro histórico Yamatei cambie de mentalidad, eso no. Pierda la voracidad y la ambición de enriquecerse infinitamente a costillas de de la corrupción, creo que no. ¿Va a Son terminar su milagros, periodo, va a terminar su periodo Yamatei? pues, como no soy adivino, yo espero que no. Pero, pero las Ujú. condiciones, la situación que se está agravando cada día puede llegar a un estallido social más fuerte. Mire, ojalá que el estallido social vaya creciendo en el plazo que las circunstancias le exigen. Pero hay que tomar en cuenta que Agamatei cuenta con el respaldo del CACIF, cuenta con la tolerancia cómplice del gobierno de los Estados Unidos y la obsecuencia incondicional, porque es beneficiario de la corrupción del ejército guatemalteco y los otros aparatos represivos del Estado. Eso es lo que lo tiene ahí. ¿Ya? Y eso es lo que se tiene que quebrar para, para una situación de estas. Con relación a los puertos, ¿qué opina de la extracción y de lo que dejan para el país? Y si pudiéramos aclararle a nuestro público cuánto, cuánto gana el Estado de Guatemala por cada kilo que sale de mineral y sobre todo el uranio. Mire, cuando yo fui diputado, bajo la asesoría del equipo de asesores de la bancada de URNG, pero principalmente del licenciado Alfonso Bauer Pais y el licenciado Rafael Piedrasanta Grande, se presentó una iniciativa de ley al Congreso de la República de reforma total a la Ley De Nacional minería. de Minería. Se conoció en primera lectura, se presentó al Pleno, pasa a la Comisión de Energía y Minas, y ahí como que la quemaron, la incineraron. Este Sinibaldi, que era diputado y que ahora está purgando prisión por ladrón, pues, ¿eh? Alejandro Sinibaldi, Sí, que era el presidente de esa comisión, lo dio. Y lo voy a decir así, que no se me tome como una acción política, pero la historia lo debe decir. Quien se prestó a ese juego fue la UNE, como tal. Había una reforma para esa situación. ¿Por qué la queríamos reformar? ¿Cuántas millones de onzas de oro saca la mina Marlin aquí en San Marcos? ¿Y ni idea. cuánto le paga al Estado guatemalteco por cada onza? No llega ni al quetzal. Por eso le digo, ¿cuántas toneladas saca a diario? Y llega haciendo la cuestión. Y le llaman regalías, no le llaman impuesto. O sea, le regalo esto y me llevo todo esto. ¿Verdad? ¿Cómo Esa es la dejaron la interpretación. mina? Porque ya la cerraron. ¿Cómo Sí, dejaron pues la por mina? eso. Fueron Pero ¿qué kilómetros. dejaron eso? Un desierto en tierra fría, no en tierra caliente. Sí, Ahora, lo que sucede ahora con estas concesiones. Yo era niño y mi familia es cobanera. Y en 1956 se hundió un lanchón en el lago de Izabal cargado de uranio, de plomo, para ser exportado, para llevárselo por el río Dulce a Puerto Barrios y ser exportado. Como se hundió ese lanchón, no permitieron que nadie tocara y el ejército, el agregado militar, con un buen contingente militar gringo de la embajada norteamericana, rodearon el área hasta que vinieron hombres ranas, expertos de infantes de marina, a sacar el material que se había hundido. ¿Por qué? 1956. 6. Porque no fue
plomo, era uranio. Entonces, toda esa historia del desperdicio, del desprecio por la riqueza nacional, ¿verdad? Por un lado, y por otro lado, cómo a partir de los privilegios que les concede a las transnacionales, los políticos de turno, sobre la base de la corrupción, se llenan de dinero. Estos empresarios rusos, el caso de un montón de cosas, aunque hoy están espantados porque lo dijo el New York Times, pero cuando lo publicitaron los medios independientes guatemaltecos, Giammattei decía que era calumnia, que era esto, que era otro. Ahora está callado porque fue el New York Times el que lo publicitó. El uranio, aparte de que sirve para aparatos de esos modernos, para teléfonos celulares, también es un mineral estratégico militarmente. Claro que sí, es la materia prima fundamental de la bomba atómica. Y se la han estado llevando de aquí desde 1956. Sí, las compañías norteamericanas y las canadienses. Y Y ahora, ahora pues, la UNE es quien está citando y está, cuando tuvo la oportunidad en esa época, cuando ustedes presentaron la iniciativa. pues sí, así son. Ojalá que no sea un simple show político el que estén haciendo. Pero prácticamente la situación es esa. Estos empresarios rusos tienen su base de operaciones en Suiza y de ahí hacen los negocios para el resto de las potencias de la Unión Europea, ¿verdad? Las potencias económicas y militares de la Unión Europea para la fabricación de su propio armamento ofensivo y defensivo. O sea, tampoco es negocio de la República Rusa, sino que es negocio de los empresarios rusos Claro. dentro del mismo capitalismo europeo. Sí, y bueno, de su paso por el Congreso de la República, ¿usted tiene una idea clara cómo opera, cómo las iniciativas de ley pasan o no pasan, y y todo ese tráfico de dinero y de influencias que se da, frustrado por haber estado ahí y no haber logrado mucho? No, no, porque en realidad nosotros nos empleamos a fondo. Nos empleamos a fondo para cumplir con las funciones que tiene un diputado. Una de ellas es la legislativa, pero la otra es la de fiscalización y atención al pueblo Y de representación. y de representación. Tenemos ahí nosotros, creamos una oficina receptora de denuncias en la bancada de URNG por la extorsión que en aquel entonces se llamaba Unión Fenosa, hoy Energuate, Sí. hacía con el cobro del servicio de distribución de energía eléctrica en todas las comunidades del país, a través de OXA y de ORSA. ¿Verdad? Para eso lo hicimos. ¿Por qué? Porque las comunidades presentaban sus denuncias en el Ministerio de Energía y Minas y nadie los atendía. O en la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República tampoco se las recibían. Entonces nosotros como bancada recibíamos las denuncias y como tal, utilizando los mecanismos de distribución oficial del Congreso de la República, las llevábamos al Ministerio y a la Comisión de Energía y Minas para que fueran conocidos. Esa fue una situación. Segundo, es con el precio de la electricidad. No digamos las demandas que hubo aquí, principalmente en San Marcos. Recuerdo que en Civinal, ahí se juntó, hubo una reunión de los municipios del altiplano de San Marcos y la parte sur de Huehuetenango, y se creó el movimiento de resistencia en contra de la minería, y eso lo respaldamos nosotros dentro de la bancada, para realmente ir viendo estas situaciones e ir viendo cómo protegíamos la naturaleza, la tierra, el territorio y los intereses económicos de Guatemala a través de la explotación minera, porque eso algo inyectan, pero no en la forma como se hace en Guatemala. Aquí no son
el mecanismo de la explotación minera en Guatemala es depredatorio, es destructor. En ningún momento le deja dividendos al país, a toda la república, pues, Solo a sino que unos le deja cuantos, dividendos a los empresarios criollos y a los gobiernos. a los políticos. Ahora, Ujú. pero con relación a eso del Congreso, ¿qué puede hacer una, cómo se llama, bancada minoritaria dentro de un sistema como diría el representante de la CICIG, que está diseñado específicamente para la corrupción, y en esas negociaciones dentro del Congreso, donde las minoritarias tienen que negociar y tienen que convertirse a veces en bisagras? Bueno, ahí es en donde se definen muchas situaciones, pero las iniciativas políticas que se den en el seno del Congreso de la República no solo tienen éxito en lo cuantitativo, sino que en lo cualitativo también. Y es en donde la denuncia juega un papel. Nosotros tuvimos reuniones para ver esta ley de minería con, con personas, con habitantes del Estor, con habitantes de Panzós, digamos, de Telemán, de La Tinta, de Cabón, de las Verapaces, así como obviamente, tuvimos con las comunidades de aquí de San Marcos y parte de Huehuetenango. Y le dimos tratamiento político a eso, para que se interpretara políticamente el asqueroso, no tengo otro término, negocio de la minería. Igual fue con lo de la energía eléctrica, igual fue con, digamos, el problema de la expropiación de tierra y territorio por parte de los latifundistas y la tolerancia cómplice del Fondo Nacional de Tierras y la Secretaría de Asuntos Agrarios. ¿Verdad? O sea que sí se puede hacer la lucha política y cada funcionario que citábamos no era solo él en secreto, sino que citábamos a los representantes de la población que presentaban sus denuncias y ellos ahí interrogaban. Nosotros les cedíamos el derecho de interrogar a los funcionarios. A mí nos amenazaron de, de que nos iban a acusar de violar la ley orgánica y de régimen del Congreso de la República, pero en ninguna de ellas decía que no lo podíamos hacer. Ya vamos a ir concluyendo, doctor Nuila, ¿cómo debemos celebrar este 15 de septiembre? Bueno, yo creo que se debe no celebrar, sino que aprovechar el cumpleaños de la falsa independencia para hacer una denuncia, desenmascararla y rechazar todo lo que eso se dé. Tomar conciencia y claridad de que lo que hoy vive Guatemala se profundizó y se rubricó y se profundizó con la firma de la independencia, del acta de la independencia en 1821. Así es que esa es la forma. Ojalá, y yo creo que para eso toda aquella persona, mujer u hombre, con conciencia y claridad, pues tiene la responsabilidad histórica de poner su grano de arena sobre esta situación. Definitivamente revolucionario hasta la muerte. ¿Cuál sería su mensaje para la juventud que está desentendida de su realidad y que es la sangre vital de este país y que está metida en el internet, en el chat y, y que no vemos a quién pasarle la estafeta? ¿Cuál sería el llamado a esa juventud? Bueno, pues el llamado es que despierte, ¿verdad? Y que no se deje aplastar, ¿verdad? Ese sería el llamado. Claro, para ese despertar y ese impedimento del aplastamiento, pues sí tienen que haber, digamos, procesos de agitación social bastante grandes, de creación de conciencia y claridad.
de parte de la población adulta. Es decir, la población adulta no debe ser pasiva, sino que debe ser activa en la reproducción de todas aquellas expresiones de pensamiento que busquen la emancipación nacional. De otra forma no se puede. ¿Cuál debe ser el perfil del revolucionario actual? El perfil es el de siempre, ¿verdad? Es decir, ser inclaudicable en el cumplimiento de los principios de su lucha. 2, ser disciplinado. 3, ser consecuente. Y eso, ser consecuente, disciplinado y cumplidor de principios, pues también lleva el hecho de vencer el oportunismo, de descartar las ambiciones y no dejarse envolver por los mecanismos de reclutamiento que el sistema tiene para engrosar las filas de la corrupción. Usted, según lo que leí, tiene conocimiento de lo que es la epidemiología. Sí. ¿Cuál sí. es la recomendación para preservar la vida o evitar el contagio? Con esto, pues, hay normas, ¿verdad? Que hasta han salido los ministros y Ambaté lavándose las manos, ¿verdad? Esas cosas, pues, se tienen que cumplir, pero fundamentalmente la población debe de exigirle al gobierno. Los profesionales de los servicios de salud deben de estar conscientes y también exigir al gobierno que cambie su concepción y diseño de enfrentar esta pandemia y que lo haga uno con un profundo sentido patriótico, humanitario, que venza la discriminación racista, porque sí, realmente es cierto que aquí aplica a todos, pero fundamentalmente los pueblos indígenas son los que están pagando más caro el costo de esta pandemia por el abandono que se les tiene en esta vorágine llamada realidad social, política y económica de Guatemala. Como Entonces, sucedió con la gripe española y el departamento de San Marcos, que fue uno de los más golpeados, ¿verdad, doctor? ¿ya ven? Así es la situación. Bien, pues le agradecemos el haber atendido la invitación. Esperamos que en el futuro pues pueda acompañarnos con otros temas. Usted es una persona con bastante historia, con bastante conocimiento de la misma y le agradecemos pues su participación el día de hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y ya sabe que yo estoy convencido que uno no debe desperdiciar cada instante en que se le presente la oportunidad de cumplir con su deber de denunciar, de ilustrar y de trasladar las cuestiones que se tienen que trasladar a la población. Le agradezco nuevamente y nuevamente, como le dije anteriormente, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Bueno, cuánto gusto. Muchas gracias. Qué bueno. Bueno. ¿Qué le pareció la entrevista?